martes 4 de agosto. Estas las noticias a las 6. Autoridades y personal del Ministerio Público ya evalúan daños en el archivo histórico de Canal 11 tras la recuperación de las instalaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un reconocimiento al personal del canal por seguir transmitiendo y afirma que ya hay investigaciones abiertas por los daños al patrimonio del 11. La Auditoría Superior de la Federación revisará el contrato otorgado a la empresa Territorium Life por el software utilizado en el examen de admisión a licenciatura de la UNAM. Las protestas de aspirantes en tanto continúan. El gobierno de la Ciudad de México acelerará los trámites de denuncias para apoyar a víctimas de despojo inmobiliario. Además, señala a las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez como zonas con mayor incidencia de este delito. El INEGI reporta una disminución del 16.6% en los homicidios dolosos en México durante 2025, registrando así la caída anual más significativa de la última década. En el mundo, nuevo apagón en Cuba. El sistema eléctrico de la isla sufre un nuevo colapso generalizado. Deja a más de 9 millones de personas sin luz en medio de la crisis energética. Y en los deportes, jugadores y clubes de la Liga Expansión MX intensifican sus protestas en las canchas y en redes sociales para exigir el regreso formal del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Así les damos la bienvenida. Muy buenos días. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Martes 4 de agosto, bienvenidas y bienvenidos. Gracias en radio, a quienes nos escuchan, 95.7 de FM. En todas las redes sociales también estamos. Buenos días en televisión a todo el país y más allá de las fronteras, a quienes nos siguen desde nuestra transmisión en sedes alternas desde el pasado 21 de mayo. Instalaciones las nuestras ya recuperadas por trabajadoras y trabajadores. Preparamos el regreso y aquí le estaremos dando cuenta de ello. Así es, también agradecemos a Vanessa González por su interpretación en lengua de señas mexicana y les recordamos que estamos en redes sociales, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, leemos con mucho gusto sus comentarios. Y nos vamos directo con los detalles. Iniciamos con el tema de nuestra emisora de Canal 11. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en la conferencia matutina, agradeciendo también a las y los trabajadores porque no han dejado de transmitir a través de esta señal y por supuesto también reconociendo que gracias al esfuerzo de mucha gente esta señal se mantuvo y se mantiene al aire. La presidenta también habló de lo que está pasando con las investigaciones en torno a lo ocurrido en estos 2 meses. Ya hay autoridades que están tomando cartas en el asunto y lo más importante, dijo, es que nunca se dejó de transmitir. Así lo habló la presidenta en la conferencia matutina. Vamos a escucharla. Afortunadamente, Canal 11 nunca dejó de transmitir. Se le prestaron las instalaciones de Educares, ¿no? Aprende, de la Secretaría de Educación Pública y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y a partir de hoy, pues se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones. ¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? Y por ello dijo, ya existen carpetas de investigación para averiguar precisamente qué fue lo que ocurrió, cuáles los hechos al respecto. La presidenta. Hay también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. La presidenta señaló que el objetivo de la toma de las instalaciones era impedir que Canal 11 realizara sus transmisiones como las conocemos de manera habitual, pero también la presidenta cuestionó este movimiento estudiantil que ha mantenido o mantuvo también tomadas las instalaciones de un canal público, dijo, durante tanto tiempo. Su principal objetivo de quienes encabezaban este movimiento era exigir mejoras dentro del Instituto Politécnico Nacional. La presidenta. No sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí. Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban 6 estudiantes o 6 jóvenes
que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también se refirió al tema y señaló que tras la liberación de la televisora, de nuestra televisora, personal del Ministerio Público y un notario ingresaron a las instalaciones para documentar todas las condiciones en las que fueron encontradas y ya confirmó daños al archivo histórico también de nuestro canal. Aseguró que la SEP en todo momento ha buscado un diálogo con las y los estudiantes. Desde el día 1 de esta toma, hablamos del 21 de mayo pasado, y dijo que estas mesas de diálogo van a continuar. Bueno, ya les informábamos precisamente de esta recuperación de manera pacífica de las instalaciones de Canal 11. Luego de ello, ya personal operativo y de producción están preparando esta reorganización, esta limpieza de las instalaciones para retomar de manera gradual las actividades que por ley corresponden a un canal público como Canal 11. Víctor Silva estuvo ahí y nos cuenta. Si estos pasillos hablaran, contarían décadas de historia de las y los mexicanos, y este martes volvieron a recibir a quienes día con día hacen posible la televisión pública del país. Luego de que trabajadoras y trabajadores de Canal 11 recuperaron de manera pacífica las instalaciones del medio, las actividades comenzaron a restablecerse de forma gradual. La verdad es que estamos muy contentos porque ya queríamos regresar a casa y sobre todo para organizarnos a todos los proyectos vamos a esperar a que nos den indicaciones de cómo regresan las producciones. Las salas de redacción, las oficinas, las áreas de producción e incluso el estacionamiento recuperan poco a poco el movimiento cotidiano en medio de labores de limpieza y reorganización. Durante más de 2 meses la señal del Canal 11 se mantuvo al aire desde sedes alternas, gracias al compromiso de sus trabajadoras y trabajadores, así como al apoyo de otros medios públicos para garantizar que su programación continuara llegando a millones de hogares mexicanos. Nos debemos a ellos y era por ellos y por nosotros también y por el canal, ¿no? Sí, claro. Bendita institución. El compromiso ha estado siempre, ¿no? O sea, tanto como cuando estamos aquí en el canal como cuando por la contingencia tuvimos que hacerlo por fuera, el compromiso ahí está, ¿no? Y el compromiso ya sea trabajando de nuestra casa, trabajando en otras televisoras, en otras sedes alternas o trabajando desde aquí como lo llevamos haciendo tantos años, el compromiso no se modifica, ¿no? Al final tenemos que dar un resultado que se vea en pantalla. En el regreso a sus instalaciones, Canal 11 reafirma su vocación de servicio público y su compromiso con el derecho de las audiencias. Con imágenes de Cristian Meléndez, Víctor Silva, 11 Noticias. Bueno, aquí lo que vale la pena subrayar y resaltar es que todo el acervo, las instalaciones, la videoteca, lo que se encuentra ahí en nuestra emisora en Canal 11 nos pertenece a todos. Todos hacemos la televisión pública y vale la pena escuchar el mensaje de la directora de Canal 11, Renata Turren, al respecto de cómo encontraron en este primer vistazo nuestras instalaciones. Me encuentro en la videoteca de Canal 11, un acervo histórico con 67 años de historia audiovisual de nuestro país. Es el acervo público más importante de nuestra nación y, como ustedes saben, en comunicados conjuntos con otros medios públicos, externamos nuestra preocupación por este archivo que es bellísimo, que es un patrimonio del pueblo de México. Y ayer, como ustedes saben, aproximadamente 120 trabajadores y una servidora ingresamos al Canal 11 después de más de 2 meses de toma por un grupo de estudiantes que demandan cuestiones ajenas a las atribuciones de esta emisora. Al entrar a la institución, nosotros hicimos de conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ellos y ellas pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, en donde desgraciadamente encontraron daños, presuntos daños, mucho desorden, que ahorita les vamos a mostrar de manera transparente. Y por supuesto las investigaciones correspondientes por las autoridades siguen su curso, las evidencias ya han sido tomadas por parte de la Fiscalía, pero en este momento, ya habiendo recuperado la Fiscalía toda la evidencia de los presuntos daños de la videoteca, nosotros queremos informar lo que encontramos y les vamos a mostrar un poco. Ahorita las compañeras que trabajan aquí en la videoteca desde hace muchos años les van a explicar un poco más sobre lo que hemos hallado.
Soy Beatriz Cid, soy la encargada de Videoteca Interna y Externa. Ayer yo entré con la Fiscalía a la Videoteca y lo que nos encontramos fue un gran desastre. Tengo 29 años trabajando aquí y es la primera vez que veo esto. De entrada lo que vimos en el pasillo fueron algunas cintas que se tiraron, pero ya revisando cada pasillo, hay un desastre total. Hay cintas tiradas, nuestras cintas digitales están en el suelo, no están en sus cajas, los discos. Con nuestro sistema análogo, que son todas nuestras cintas Betacam, también están todas por todos lados. Encontré cintas rotas, destruidas, parece que las pisaron. Todos sus pedazos están distribuidos por toda la biblioteca. Me movieron el acervo, yo lo tengo por número de inventario y está todo movido. Y pues bueno, realmente lo que me preocupa es porque todo lo análogo, que es lo más viejo de aquí de la institución, pues está tirado. Nos hemos encontrado cosas, discos y cintas de Cristina Pacheco, de Aquí nos tocó vivir, fútbol americano, Aprender a envejecer, y están todos en el suelo tiradas, y la verdad sí es una pérdida muy grande. Vamos a empezar a hacer un inventario de qué es lo que está dañado, y pues nuestro inventario que sí tememos que se hayan llevado algo, pero pues vamos a empezar el trabajo. Nosotros estamos trabajando para poder arreglar lo que encontramos, los daños que pudimos ver al ingresar aquí a la videoteca, y vamos a trabajar de manera incansable hasta poder recuperar lo que sea posible, ordenar lo que se desordenó y poderle resguardar al pueblo de México toda esta historia audiovisual de 67 años, y estaremos informando de manera permanente. Bueno, nosotros también le estaremos informando lo que ocurra y lo que den a conocer pues sobre esta revisión, estos peritajes que se realicen ahí en Canal 11. Y mire, vamos a cambiar de tema porque la Auditoría Superior de la Federación va a fiscalizar este examen que se realizó en línea para pues los aspirantes a ingresar a una licenciatura en la UNAM. En tanto, las protestas precisamente de las y los aspirantes continúan. Judith Hernández nos cuenta. Se suma un nuevo capítulo a la historia del examen de admisión de la UNAM. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría al contrato de la empresa Territorium Life, a quien la universidad adjudicó la aplicación de su primer examen de admisión en modalidad virtual para el ingreso a licenciatura. La auditoría buscará determinar si el software contratado funcionó de forma adecuada, al igual que las herramientas de supervisión con inteligencia artificial. La revisión formará parte de la fiscalización de la cuenta pública 2026. En tanto se conocen los resultados, las protestas de aspirantes inconformes con la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control presencial continúan. Este lunes, aspirantes que habían recibido un aviso de que fueron seleccionados se manifestaron frente a Rectoría en contra del examen de control y posteriormente bloquearon Avenida Insurgentes para exigir que se respete el lugar que dicen ya ganaron. Había sido seleccionado, no sé por qué tendrían que quitarme mi lugar. Y al menos para mí se me hace una tontería hacer otra vez el examen. Que se nos respete nuestro lugar que ya nos ganamos. O sea, ¿tú no quieres hacer el examen de control que anunciaron el viernes? No estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. Estaría yo en contra más que nada porque les están dando una segunda oportunidad a los demás que no se quedaron. Aunque este grupo aún no decide si se amparará, el abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, asegura que 70 alumnos ya se acercaron a su firma legal para tramitar un amparo. Y aunque reconoce que no obtendrán su lugar este año, recomienda a quienes pelearán su lugar por la vía jurídica no presentar el examen de control. Si estos alumnos hacen el examen de control, ya perdieron la oportunidad de pelearlo por la vía legal, al menos por el amparo. ¿Por qué? Porque ya hay un consentimiento del acto. Entonces, mi recomendación es no hacer el examen de control. Otras y otros aspirantes que se enteraron el día que se publicaron los resultados,
que su examen había sido cancelado, se manifestaron para exigir ser incluidos en el grupo de alrededor de 58,000 aspirantes que realizará el examen de control presencial. Me cancelaron mi examen, me enteré hasta que sacaron los resultados, me aparecía que mi examen había sido cancelado. Pues que nos dejen hacer el examen de control a nosotros, que realmente sí nos esforzamos, sí pedimos un lugar y que nos tomen en cuenta también a nosotros, que se vea nuestro caso también. Y aunque aún no se sabe la fecha del examen, diversas escuelas, academias e institutos especializados en la preparación de los aspirantes para este tipo de exámenes de selección no pierden el tiempo y ya ofrecen diversos cursos express, como el CONAMAT, que asegura que si te quedaste fuera por poquito, puede que tengas otra oportunidad, y ofrece el curso en línea por 800 pesos para quienes no lo habían tomado. En sesión permanente, instalada este lunes, el Colegio de Directoras y Directores acordaron procurar que los cursos de licenciatura inicien el lunes 31 de agosto. En tanto que el rector, Leonardo Lomelí, solicitó que este martes se publique y difunda la información sobre las fechas y sedes del examen de control. Con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro, 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, pues ahí tenemos el caso de lo que está ocurriendo en la máxima casa de estudios, alumnos que seguramente aprobaron, siguieron todas las reglas, estudiaron, se prepararon y bueno, definitivamente la UNAM tiene pues una tarea muy importante porque cómo se va a resolver esto todavía no está definido. Inició la dispersión de recursos, lo que sí hay son becas para las y los estudiantes que tienen educación básica por delante. El depósito es único, 2,500 pesos para útiles y también para uniformes. En la conferencia matutina, Julián León, que es coordinador nacional de becas para el bienestar, habló de cómo van los avances, cuáles son los apoyos, a quienes se destinan y sobre todo lo que dice es que estos apoyos se van a entregar a educación básica y media superior al primer semestre de 2026 bajo estos términos. Lo escuchamos. El sistema de becas hoy en día ya alcanzó esta gran cobertura de 19,593,156. Nosotros esperábamos terminar el ciclo escolar con 20 millones, nos quedamos a nada, pero este año 2026 esperamos alcanzar una cobertura de 22 millones de estudiantes. Y al cierre de este primer semestre son 93,752,176,250, con lo que cerramos el recurso ejercido al mes de agosto. Bueno, vámonos ahora con temas capitalinos porque mire, estas denuncias por despojo de inmuebles aquí en la capital del país siguen en aumento y por ello las autoridades ya están tomando nota de ello. De acuerdo con las denuncias, estos asuntos van acompañados también de violencia, amenazas, incluso extorsión, que están poniendo en riesgo a decenas de familias. Azucena Rangel nos cuenta la exigencia que hacen precisamente las víctimas para poder recuperar su patrimonio y también frenar estas invasiones, estos desalojos y despojos en diversas colonias de la capital. Víctimas de despojo salieron nuevamente a las calles para pedir a las autoridades de la Ciudad de México atender las múltiples denuncias por estos delitos. Que nos han invadido un edificio en la colonia Roma, en el cual tanto como mis compañeros y yo hemos recibido amenazas de muerte. Los mismos invasores nos han amenazado, bueno, al menos a mí también con mi familia. En la Ciudad de México, hasta 2024, se habían registrado casi 24,000 carpetas de investigación por el delito de despojo. Y en junio de 2026 se registraron 1,978 casos. Llegaron dos tipos a tocarnos la puerta y a decirnos que eran los nuevos propietarios del domicilio. Se meten a nuestro domicilio, sacan todas nuestras pertenencias, adentro de nuestra casa nos pegan, afuera de nuestra casa nos vuelven a pegar. Pero además del delito de despojo, muchas de las víctimas han denunciado que intentando recuperar sus inmuebles han sido víctimas de otros delitos como amenazas, extorsión y violencia física. Entraron 30 personas a mi domicilio, las cuales iban armadas, empezaron a golpear a mi hija menor de edad, a mi esposo y a mí. Nos pidieron entregarles todos los documentos originales de la casa. Exigen la intervención de las autoridades, pues temen perder su patrimonio. Ya estamos hartos.
Yo me quitaron, yo vivía ahí porque pues ahí trabajo, en la inmobiliaria, y me tuve que ir de ahí, pues el miedo que ahorita tengo. Con imágenes de Genaro González y Daniel Pérez, 11 Noticias, Azucena Rangel. Lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es acelerar todos los procesos administrativos que están en curso precisamente por las denuncias ciudadanas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que van a dar todos los detalles sobre los avances de estas denuncias esta semana. Ya hemos logrado que se convirtiera en un delito grave. El delito de despojo con algún agravante puede llegar hasta los 23, 24 años de prisión. Y de qué manera vamos a acelerar toda la cuestión administrativa para poderla enfrentar. También lo que han detectado las autoridades es que las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc son las que tienen más incidencia de este tipo de denuncias, alcaldías en manos del Partido Acción Nacional, motivo por el cual dijo la autoridad capitalina que no se debe de politizar el tema y avanzar sobre todo en atender a las y los ciudadanos. César Cravioto, secretario de Gobierno. Que no se suban y que no se metan de manera politiquera a los asuntos. El gobierno de la ciudad está atendiendo. También deberían de preguntarle los diputados del PAN qué han hecho sus alcaldes para prevenirlo, porque dos de las alcaldías que más temas de despojos tienen es Cuauhtémoc y Benito Juárez. Bueno, y vamos con asuntos de seguridad porque miren, los más recientes datos estadísticos por parte del INEGI muestran una reducción significativa en delitos de alto impacto, particularmente lo que tiene que ver con homicidios. Roberto Fuentes Vivar nos cuenta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en 2025 se registró la mayor caída anual en el número de homicidios desde la última década, de acuerdo a las cifras preliminares de estadísticas de defunciones registradas por presunto homicidio. De acuerdo a los datos del instituto, en 2024 se registraron más de 33,000 defunciones por presunto homicidio doloso, mientras que para 2025 se registraron 27,989, lo que representó una disminución de un 16.6%. Por número de presuntos homicidios dolosos, Guanajuato registró la mayor incidencia de casos, con 3,249, seguido por el Estado de México con 2,575, Chihuahua con 2,106 y Baja California con 2,095. El principal medio especificado utilizado para el homicidio a nivel nacional fue el disparo con arma de fuego, seguidos de las armas u objetos punzocortantes. Las entidades con menor casos de homicidio en 2025 fueron Yucatán con 42, Campeche con 97 y Durango con 108. Con información de Roberto Fuentes Vivar, 11 Noticias. Vámonos con temas de seguridad, decomiso en la zona sur del país. Los detalles, estoy más en las breves. Elementos de la Marina aseguraron 4 toneladas de cocaína en costas de Chiapas y Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que en total fueron 4.4 toneladas de drogas. También se aseguraron 4 embarcaciones menores y fueron detenidas 16 personas. Fuerzas federales detuvieron en Guasave, Sinaloa, a José Manuel R., presunto feminicida de la joven Beani Lozano. José Manuel R. habría disparado a Beani en abril, en Tuxtla Chico, Chiapas. Tras permanecer hospitalizada varios días, la joven falleció. En Tultitlán y Teoloyucan, Estado de México, fuerzas federales y estatales aseguraron más de 240,000 botellas de refrescos de cola que habrían sido sustraídos de manera ilegal. 5 personas fueron detenidas como presuntas implicadas. La Fiscalía de Justicia mexiquense detalló que el presunto robo había ocurrido en inmediaciones de la empresa refresquera, empleando camiones de reparto de la propia compañía. Bueno, pues los elementos de las 3 niveles de gobierno se encuentran resguardando la zona. En Chiapas se registró un intento de motín al interior de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Elementos del Ejército Mexicano y de Seguridad Estatal lograron contener las protestas y restablecer el orden. El Instituto Nacional de Migración informó que las protestas de las personas extranjeras se originaron por inconformidades
en su proceso migratorio. 2 de ellas fueron remitidas a las autoridades como probables responsables del intento de incendio. No hubo personas lesionadas. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, desde hace un par de semanas le hemos venido informando la importancia de abrir el debate, de discutir sobre el uso de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, así como incorporar también a la discusión a madres, padres de familia, cuidadores, tutoras y tutores, así como maestras y maestros, todo con el fin de regular su uso en las escuelas. Les contamos. Previo al arranque del próximo ciclo escolar, que será el 31 de agosto, ya habrá una decisión sobre el uso de dispositivos móviles en las escuelas. Así lo anunció el gobierno federal como parte de las medidas que se buscan establecer en México frente al uso excesivo de redes sociales y plataformas digitales entre infancias y adolescencias. Para escuelas, la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes, hacia finales de agosto, para el inicio del ciclo escolar. Y sobre otras regulaciones, mantener la discusión. Ya es pues prácticamente un consenso, 70% de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela. Pero, ¿por qué las redes digitales pueden generar un impacto negativo en menores? La respuesta en sus algoritmos, es decir, en el conjunto de instrucciones que utiliza cada plataforma al mostrar cierto contenido a cada persona. El problema es que las empresas centran su diseño en un modelo de negocio que depende de conseguir que las personas permanezcan en sus aplicaciones y regresen una y otra vez. Su operación combina mecanismos para prolongar la atención, como el scroll infinito, la reproducción automática de videos, las recomendaciones personalizadas, notificaciones constantes, los me gusta, los contadores de popularidad y otros mecanismos de comparación social. No está ahí para el bien, es un enganche más que nos jala a un producto que en cada faceta está diseñado para capturar, exprimir y vender nuestra atención. Esta dinámica puede tener consecuencias graves en la autopercepción, el sueño, aprendizaje, relaciones sociales y hasta en la salud mental. De acuerdo con un estudio realizado por Arturo Béjar, experto en seguridad digital, en solo una semana, 1 de cada 5 jóvenes de entre 13 y 15 años dijo sentirse peor consigo mismo, con su cuerpo o su imagen. 1 de cada 8 fue víctima de acoso sexual y 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con el suicidio o autolesiones. Mientras más tiempo pasas ahí, más daños te causa. Estos productos, las redes sociales como las conocemos hoy, están construidas en 2 partes. Una parte es capturar la atención el mayor tiempo posible, el uso compulsivo, y la segunda parte es generar conexiones con desconocidos. Y estas son 2 cosas que una madre o un padre nunca les daría a sus hijos. Y lo más preocupante es que las mismas industrias niegan que exista una adicción y trasladan la responsabilidad a personas jóvenes o sus familias. YouTube Kids estaba diseñado bajo la teoría del pasajero, que lo que estaba por diseño era enseñarle a los niños más chiquitos que estaba bien pasar todo el día viendo videos, porque saben que ese niño se va a graduar a YouTube y que va a pasar toda su vida viendo videos. Entonces estas cosas, inclusive las que están diseñadas para niños, están diseñadas para explotar. Por ello, especialistas establecieron medidas de protección para menores, entre ellas establecer una edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Diana y Zárate, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, bienvenida. Compañeras, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Venga a la agenda deportiva. Y, pues traemos muchísima información deportiva y es que
La Liga de Expansión MX sigue levantando la voz luego de la suspensión ya del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Diversos protestas han realizado los jugadores para alzar esa voz. Vamos a ver qué han realizado los jugadores este fin de semana y también el día de ayer. Con diferentes formas de protesta, jugadores y clubes de la Liga de Expansión MX han intensificado sus reclamos para exigir el regreso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Desde el arranque de la jornada 1, Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Atlético de Morelia, Atlético La Paz, Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala decidieron no tocar el balón durante el primer minuto de sus partidos como muestra de inconformidad. Manuel Díaz mueve la pelota, el equipo michoacano. Mírenlos bien. Mírenlos bien, los jugadores no se van a mover con intensidad y no es una falta de respeto, es el respeto más grande que le pueden tener a este juego. A la protesta llegaron las sanciones económicas por parte de la comisión disciplinaria, que además advirtió que podría haber nuevos castigos. Lejos de frenar sus reclamos, en la jornada 2 los clubes volvieron a manifestarse. Durante la foto oficial previo a su partido, los jugadores de Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Leones Negros, Atlético La Paz, Durango, Atlético Morelia y Venados FC se taparon la boca como símbolo de que sus demandas han sido silenciadas. Además, el plantel de Mineros se hincó antes del silbatazo inicial. Ojo, con el movimiento de los jugadores de Mineros de Zacatecas. Señoras y señores, empieza a escucharse el grito de ascenso y los 11 de Mineros hincados como protesta. El descontento también llegó a las tribunas. Aficionados de Mineros de Zacatecas se sumaron a las protestas con playeras y pancartas, con el mensaje: el fútbol es de todos, sí, al ascenso. Las manifestaciones también están en redes sociales y a través de un comunicado, jugadores respaldados por 9 clubes insistieron en que no piden un lugar en primera división, sino la oportunidad de ganarlo en la cancha. Además, aseguran que la desaparición del ascenso y el descenso ha generado afectaciones de entre el 50 y 80% en la liga, con menor inversión, salarios más bajos y menor asistencia a los estadios. Aunque horas después el club Tlaxcala FC desconoció a través de un comunicado, aclaró y se deslindó del supuesto apoyo hacia la petición de los futbolistas. A este reclamo de futbolistas también se sumó el directivo Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC, quien aseguró que adquirieron la franquicia con la promesa de que el ascenso regresaría en el 2026, algo que no se cumplió, y se reiteró que el lugar en primera división debe ganarse en la cancha. El conflicto se remonta a 2020, cuando la Federación Mexicana de Fútbol suspendió el ascenso y el descenso por los efectos económicos de la pandemia, con el compromiso de restablecerlo más adelante. 6 años después, los clubes aseguran que esa promesa sigue sin cumplirse. Con información de Vianey Zárate y Juan Pablo San Esteban, 11 Noticias. Y vámonos a otra información, grandes noticias para la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos. Sigue la cosecha de preseas doradas y el día de ayer, gran actuación del equipo mexicano en el atletismo. El subcampeón mundial Uziel Muñoz revalidó su título en impulso de bala al ganar el oro con un lanzamiento de 20.51 metros, aunque no pudo lograr uno de sus objetivos, que era romper el récord de la competencia de 21.02 metros. Además, el podio lo compartió con su compatriota Jairo Morán, quien se colgó la medalla de bronce, mientras que en el salto de altura también hubo el 1.3 en el podio, y es que Eric Portillo obtuvo el oro y se impuso con una marca de 2.24 metros, 4 centímetros por encima del cubano Luis Sayas. El subcampeón mundial bajo techo lideró este podio junto a su hermano Jair Portillo, quien obtuvo la medalla de bronce. Y en el fútbol, la selección mexicana sub-23 goleó 4-1 a Guatemala en el cierre de la fase de grupos. Taile Jiménez firmó un triplete para que el equipo dirigido por Eduardo Arce terminara como líder del grupo A con 7 puntos y así avanza a las semifinales, donde enfrentará a Panamá. Muy feliz por los 3 goles y más que nada feliz por la actuación del equipo, ¿no? Y por lograr el pase.
Y tras estas medallas, así es como se encuentra el medallero. México sigue como líder, ya 120 medallas de oro. Recordemos que tuvimos una exclusiva con María José Alcalá, directora del Comité Olímpico, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y nos había dicho que tenían una proyección de 115 a 118 medallas de oro. Pues ya se superó esa proyección, 120 doradas, 81 de plata y 68 de bronce, para llegar a un total de 269. Todavía habrá actividad y también en el medallero se encuentra Colombia, Cuba, Venezuela y Puerto Rico, que se mantienen detrás de México. Ya no lograrán alcanzarlo, pero siguen en la pelea por los mejores lugares de este medallero. Y vámonos a más información. Es que lamentable lo que ocurrió en la Liga Mexicana de Béisbol, y es que el beisbolista venezolano de los Toros de Tijuana, Darian Vázquez, agredió físicamente al tercer base de Monclova, Rodolfo Amador, después de ser puesto por out cuando intentaba anotar una carrera. Esto durante el tercer juego de la serie. Vamos a ver lo que ocurrió. Después se entrega con Félix, regresa. ¡Epa! ¡Epa! Y wow, hay golpes ahí por parte de Danry Vázquez y el tornillo Amador. Salta todo el mundo, cuidado. Hay un show grande en el terreno de juego. Pues tras estos hechos, la Liga Mexicana de Béisbol lo suspendió de manera inmediata y por tiempo indefinido, mientras que el equipo de Toros anunció su baja del roster. Esta no es la primera vez que Vázquez se ve envuelto en un caso de violencia. En el 2016 fue suspendido por la organización de los Astros de Houston y arrestado tras agredir a su entonces pareja, un episodio que terminó por frenar su carrera hacia las grandes ligas. Años después, su nombre también apareció en investigaciones sobre las presuntas irregularidades en su naturalización mexicana. Además de Danry Vázquez, también fueron sancionados con juegos suspendidos y multas económicas 5 jugadores más y los coaches de ambas novenas. Hablamos de otro tema, y es que después de fungir como árbitra central en el partido de la jornada 3 entre Querétaro y Tigres de la Liga MX, la árbitra Katia Itzel García publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en respuesta a las críticas y los mensajes hacia su trabajo en el Estadio La Corregidora. La mundialista mexicana compartió un mensaje sobre la ética, el profesionalismo y la congruencia de sus valores, y reflexionó sobre la violencia en el deporte y la forma en que ésta se convierte en un producto de consumo. Y también la actividad de la Liga Femenil MX ya arrancó, y gran inicio el que tuvo el Atlante Femenil. Debutó con triunfo frente a las Centellas del Necaxa. En el centro de alto rendimiento atlantista, las azulgranas derrotaron a las de Aguascalientes 1-0 con gol de Alexia Villanueva, un gol histórico al tratarse del primero en la historia del club femenil. Pues hasta aquí la información deportiva, compañeras. ¿Cómo ven lo que está sucediendo en la Liga de Expansión? Bueno, pues de entrada me parece que ahí hay una batalla legal muy importante y muy legítima de quienes están pidiendo que continúe este tema del ascenso y descenso. Y no sé, Vianey, si esto también tenga que ver, como lo hemos visto lamentablemente al interior de la FIFA, y también se contamine de este lado y en ese tema y en muchos otros del fútbol, los intereses económicos. ¿También es un factor que hay detrás de esto? Así es, los intereses económicos lo sabemos hacia la Federación Mexicana de Fútbol, porque pues la federación también está metida en esto. Sabemos que ahora, para poder ingresar a la primera división, si formas parte de la Liga de Expansión, la única forma ya no es competitivamente, es comprar una franquicia de la primera división para que puedas entrar. Bien, ahorita lo platicábamos, como fue el caso del Atlante. Pues entra porque Mazatlán vende la franquicia, y entonces Atlante aprovecha y dice: es la única forma que puedo, pues la compro, y así es como subió a la primera división. Entonces la única forma es eso. Económicamente está afectando mucho a la Liga de Expansión. No solamente económicamente, también está afectando en el fútbol el nivel, porque ahora pues ya hay conformismo. Ahora hay conformismo de que los equipos, como no hay descenso, pues ya no invierten quizás en figuras, en preparación. Exacto, equipos importantes, como recordemos cuando Juárez subió, pues tenía que buscar la forma de recuperar los puntos para no volver a descender, y entonces ahora, al saber que ya no hay descenso, pues entonces pues se mantienen como en tablas, y entonces el nivel competitivo
pues baja, ¿no? Pero además es muy lamentable, Vianney, y esto que nos contabas en la nota, en esta recopilación que hacías de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana, incluso ayer, en cómo también están sancionando que protesten, si están alzando la voz y ellos tienen, pues de alguna forma esta denuncia legítima y aún así los están sancionando de manera económica y pues eso también lleva pues a una especie de censura porque no se pueden ni expresar, además de que están dando argumentos como lo que acabas de decir, pues de estas pérdidas económicas. Pues sí, como futbolistas buscan alzar la voz. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues en la cancha. Los únicos que pueden hablar pues son ellos, son los perjudicados. Y también no solamente hay que destacar que los jugadores están hablando, también la afición. También sí, muchos hablamos de que están siendo afectados los jugadores, los equipos, pero también están siendo afectados los aficionados, sí, quienes iban al estadio. Esa ilusión de ver a tu equipo luchar por llegar a la primera división, poder llegar, estar en estos altos niveles. ¿Por qué no poder ver a tu equipo después de la primera división competir con tantos jugadores de otros países? Pues también, ¿no? Afecta. Oye, y nada más una última cosa, Vianney, sí. En esta información que nos presentabas, decían ellos, los jugadores que están protestando, que no se les ha cumplido, que desde 2020 dijeron que se iba a suspender este ascenso y descenso, y no se les ha cumplido. Tras la pandemia, no han vuelto a retomar este asunto. ¿Quién está incumpliendo? Está incumpliendo la federación. Habían dicho que en el 2020 se suspendía, después se iba a reanudar en 2026, 2027. Se les dijo, pues que creen que a la mera hora no, y ya es oficial, no habrá ascenso y descenso. Entonces ahí hubo como que, ¿qué onda? No hubo como acuerdo de palabra, no respetaron lo que habían dicho, ¿no? Ay, qué barbaridad. Oye, la carrera de Catitzel, ¿qué decir de tantas críticas que ha recibido? Desde el ejercicio de sus funciones como árbitra, el papel tan destacado que tuvo en el Mundial, ahora las críticas que recibe en el Estadio Corregidora, parece una campaña ya muy personal enfocada hacia su trayectoria, ¿no? Podríamos considerarlo que ha sido como el foco de las críticas, no sabemos si por el género, pero ha recibido varias críticas. Seguramente es parte de, ¿no? Así es. Pero lo bueno es que ella alza la voz y no permite que su trabajo, lo que ha hecho, dice ella, habla de la ética, el profesionalismo y la congruencia de sus valores. Reflexiona sobre la violencia en el deporte y la forma en que este se convierte en un producto de consumo. O sea, creo que hay que echarle un ojo también a ese tipo de reflexiones para que pues gane el deporte. Lo que importa aquí es que gane el deporte, gane la afición y sigamos disfrutando de partidos con árbitras, con jugadores que ascienden, en fin. Creo que el tema da para mucho, ¿no? Así es, y pues apoyar, ¿no? También el género, creo que más allá del género hay que pues ver el talento que tenga. Sí, todos cometen errores que también cometen los árbitros varoniles, pues también los cometerán y creo que no hay que atacar por el género. Pero acabar con la violencia de género, eso sí es lo importante, más allá del deporte, es acabar con la violencia de género en todos los ámbitos. Gracias, Vianney. Muchísimas gracias, chicas, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Seguimos con más información y hablemos de las ferias en nuestro país, pues hay una gran cantidad de expresiones culturales al respecto y una de las más emblemáticas es la Feria de Tlaxcala. Araceli Aranday nos cuenta más. Tlaxcala abre sus puertas a la Feria de Ferias 2026. Del 22 de octubre al 16 de noviembre, el estado que sí existe celebrará su ya tradicional feria con más de 200 eventos culturales y artísticos, además de un récord internacional que romper. Vamos a ir por el récord Guinness de la cata de pulque más grande del mundo. Esto, por supuesto, en nuestro festival ya tradicional, el Festival del Pulque. Y no es un dato más, ni es una anécdota, es un reconocimiento al lugar de nuestro pulque que se ha ganado a pulso en la historia. Una probadita de lo que será esta feria tlaxcalteca fue presentado este lunes en el corazón de este estado. Nuestro estado recibirá a miles de visitantes con una programación pensada para todas las edades, para todos los gustos y para todas las familias. Tendremos artistas de primer nivel, totalmente gratuitos en el Teatro del Pueblo, charreadas, cartelera taurina, exposición ganadera, agrícola e industrial
y una exposición artesanal que muestra el talento de nuestras manos tlaxcaltecas. Además, con una inversión de 400 millones de pesos, el gobierno estatal prepara un nuevo recinto ferial que abrirá en octubre y que contará con un nuevo teatro del pueblo, un palenque con capacidad para 5,800 asistentes, entre otras cosas. Somos un estado que hoy es ejemplo nacional. El crecimiento de más de 400% en el turismo internacional y la apertura de 28 nuevos hoteles son una expresión de un fenómeno muy profundo que ha logrado este gobierno. Tlaxcala ya cuenta con 4 marcas mundiales, la mayor variedad de tacos, la palabra más grande hecha con pan de fiesta, la línea de quesadillas más grande del mundo y el tapete de aserrín más largo del mundo. Desde Tlaxcala, con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Araceli Aranday. Tiempo de la cultura, Saraí Campech ya está lista como siempre. Buenos días. ¿Qué Campechita. tal? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues nada, vamos a arrancar con una exposición bien bonita que se presenta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Se trata de una reflexión de dónde nos sentamos, qué tan cómodos estamos, de qué se trata valorar estas cuestiones del diseño con las que convivimos todos los días. Vamos a ver. El diseño es algo que nos acompaña todos los días. Por ejemplo, ¿dónde están sentados, sentadas ahora? ¿Es una silla, un taburete o un banquito? ¿Quién estuvo detrás de su forma y materiales? Esas preguntas y otras más se las hicieron en el Museo Universitario Arte Contemporáneo a partir de su colección y trataron de encontrar respuestas en la historia de cómo sentarse. Y esta colección, la colección de diseño moderno y contemporáneo del MUAC, que hemos estado construyendo desde el 2018, pues nos permite hacer eso, estas diversas relecturas del diseño mexicano, de sus repertorios, de sus agentes, de sus historias. Colección conformada por 106 piezas, de las cuales se exhiben 31 tipos de asientos, más allá de las sillas. La muestra, curada por Ana Elena Malet, explora distintas épocas y zonas geográficas, ya que no es lo mismo un asiento en la ciudad que en la playa. Y hay una parte bien interesante de entender el momento histórico en el que se vive, los avances tecnológicos, la cultura, la idiosincrasia a través de un asiento y el momento que representa ese asiento. Ergonomía, tradición, materiales naturales o sintéticos, rasgos de estatus, como es el caso del equipal huichol, que en la década de los 40 solo podía ocupar su líder espiritual, o bien la silla de las salas de espera en los hospitales, hasta diseños irreverentes, como un asiento que usa una olla de cocina o crin de caballo. Son parte de la muestra que explora el diseño hecho en México. Y ahora creo que hay que apostar por entender el repertorio, el vocabulario del diseño mexicano. Si es que hay uno, yo creo que sí hay uno y aquí se empieza a escudriñar. Entonces, las secciones de la exposición están divididas en tipologías. El butaque, el equipal, la hamaca, estas tipologías o categorías que pudieran hoy ser mexicanas y que si jalamos tantito, pues podemos ver que son hasta latinoamericanas. Hasta el 11 de octubre de 2026, la historia de cómo sentarse en el MUAC. Con imágenes de Javier Zaragoza y Christopher Dávila, 11 Noticias, Saraí Campech. Y la exitosa obra Algodón de Azúcar ofrecerá 2 funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Son 6 temporadas que ha tenido esta puesta en escena, premios, ovaciones y éxito en taquilla, que han acompañado durante 3 años la obra que narra la historia que ha impactado por trazar el viaje sombrío y delirante de su protagonista al pasado para comprender mejor su historia. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de lo que compartieron a mi compañero Mauricio Romo? Creo que no hemos querido hacer una obra exclusivamente sobre el abuso, sino sobre la infancia y todo lo que esto puede conllevar. Esta
puesta en escena se ha presentado en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Teatro El Milagro, entre varios más. Algodón de Azúcar regresa con estas 2 funciones para conmemorar su trayectoria en uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad, con innovaciones y elementos recién incorporados. Música, bueno, pensando en esta edición especial, va a ser algo muy rico y muy divertido. Yo desde que estábamos montando la obra, cuando la escribí, pensaba mucho que me encantaría tener un personaje con una tuba en escena, porque me parece un instrumento bellísimo, que además es súper teatral. Merece muchísimo la pena que se den la oportunidad de asomarse al teatro, además de que es un recinto precioso. Van a poder conocer una historia con la que van a conectar de una u otra manera, y las funciones serán el 15 y 16 de agosto. Los boletos ya están disponibles en taquilla, así que no dejen pasar la oportunidad. Rápidamente, chicas, comentarles que hoy va a ser un martes movidito porque vamos a tener el anuncio de las películas que van a estar siendo proyectadas dentro de la 45 edición del Foro Internacional de Cine de la Cineteca. La conferencia va a ser en Joco, pero bueno, sabemos que este foro pues se presenta no solo en las 3 cinetecas que tenemos aquí en la Ciudad de México, sino que recorre el circuito Cineteca. Y también nos vamos a ir al Museo Nacional de Antropología porque se viene la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional de Antropología, que este año va a tener a Francia como país invitado y a Veracruz como estado invitado. Esta feria sucede dentro del pues la parte abierta del Museo Nacional de Antropología. Es una feria muy rica porque tienes los stands. ¿Dónde está el famoso paraguas? Exactamente, tienes los stands ahí dispuestos, entonces puedes caminar entre libros y libros. Hay muchos talleres para las infancias. Hay un restaurante que tiene el Museo Nacional de Antropología donde puedes comer muy rico, una degustación de moles. O sea que puedes tener como toda una tarde o llegar desde tempranito y disfrutar de las actividades, y pues sí, nunca está de más recorrer las salas del Museo Nacional de Antropología. Oye, y como precisamente esta muestra que nos decías, la historia de cómo sentarse, que además de las piezas que están ahí expuestas, ya lo decía la curadora, y tú misma en la información que nos compartías, también es un viaje en el tiempo, de descubrir cómo estaban estos asientos antes, las zonas geográficas, y además pues podría parecer sencillo cualquier silla, pero es un lugar muy importante en la vida de la gente. Yo creo que el trabajo que ha hecho Ana Elena Malet, que es la curadora de la exposición, desde hace ya, pues yo me atrevería a decir un par de décadas, es justo poner la mirada en torno al diseño. El diseño tiene que ver no solo con este cotidiano de decir, bueno, tenemos esta mesa, sí se ve muy bonita, no, pero ¿cuál es el objeto que cumple dentro de un escenario, pero en tu casa? ¿Por qué eliges, en este caso, por qué eliges una silla, un taburete, ¿no? Una hamaca. Una hamaca que se convierte en silla también. Entonces vale mucho la pena, es un trabajo que viene realizando el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, desde 2018 con esta colección, y que poco a poquito pues van mostrando estos temas, ¿no? Claro. Oye, sí, ¿y sabes o nos puedes dar un adelanto de cómo viene esta muestra de Cineteca en esta edición? El foro, estamos con la nervia, vamos a ver qué películas nos presentan, pero ya les estaremos contando mañana todo el chismecito. El chismecito completo. Muy bien, Saraí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también lo de la Feria del Libro de Antropología. Esa es gratis, ¿verdad? Esa no tenemos que pagar boleto, o tenemos que pagar boleto para entrar. No, me agarras en curva, pero mañana les cuento. Sí, sale. Con todos los detalles de eso. Gracias, Campechita. Gracias, Sara. Te vemos como siempre. Nos vemos mañana. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, 6 de la mañana con 59 minutos. Seguimos en 11 Noticias a las 6. Y mire, un tema muy importante es que por primera vez la violencia vicaria entró en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se señaló que pese a existir avances legislativos, particularmente aquí en nuestro país, aún hay fallas en la atención y también en el acompañamiento de las víctimas. María Fernanda Ruiz nos cuenta más. Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia dedicada exclusivamente a la violencia vicaria en México. Madres, sobrevivientes y activistas denunciaron que el sistema de justicia es utilizado por los agresores para mantener control sobre ellas y separarlas de sus hijas e hijos.
Aunque tenemos ley vicaria, realmente hay letra muerta. La mayoría de los jueces no privilegian, o sea, en los juzgados de lo familiar no se defienden los derechos de la familia realmente. No los de los niños, no los de las mujeres, sino los de los agresores. Aseguraron que aunque la violencia vicaria está reconocida en la ley, en la práctica los juzgados familiares no garantizan los derechos de las mujeres ni protegen a las infancias. Pero la violencia vicaria no se produce por falta de servicios de atención. Se produce dentro de los juzgados de lo familiar, en las carpetas de investigación. Yo fui encarcelada 6 meses. ¿Por qué? Porque llevaron a mi hijo a declarar a un falso perito para decir que había sido abusado. La representación del Estado mexicano expuso los avances para combatir esta forma de violencia. El combate a la violencia vicaria ha avanzado a través de su reconocimiento normativo mediante la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que la tipificó y describió sus modalidades, desde las amenazas, la ruptura del vínculo materno-filial y el alargamiento de procedimientos judiciales, hasta la sustracción de niñas, niños y adolescentes. Sobrevivientes y activistas expusieron que han documentado más de 5,000 casos de violencia vicaria en México, con más de 11,000 infancias y adolescencias afectadas por esta violencia. Además, 9 de cada 10 madres enfrentan procesos penales impulsados por sus agresores con el objetivo de arrebatarles la custodia de sus hijas e hijos. Por ello, solicitaron a la CID que llame a México a tipificar la violencia vicaria como delito autónomo, al advertir que solo se sanciona como agravante de la violencia familiar. Que la Relatoría sobre Derechos Humanos de las Mujeres y la Relatoría sobre Derechos Humanos de la Niñez elabore un pronunciamiento conjunto que fije los estándares internos aplicables a la violencia vicaria, reconociéndola como una modalidad autónoma de violencia de género. La Comisión Interamericana se comprometió a que a finales de este año dará un informe a profundidad sobre la situación de la violencia vicaria en nuestro país. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. La Fiscalía General de la República reabrió la investigación de un caso que ha permanecido 17 años sin verdad ni justicia. Hablamos del feminicidio de la chef mexicana Elisa Loyo Gutiérrez. Desapareció en 2008 en el Hotel Fontana en Filipinas. Días después fue localizada sin vida. Una muerte clasificada por las autoridades filipinas como suicidio. Sin embargo, su familia ha documentado diversas irregularidades que contradijeron esa versión. Se ocultaron pruebas e inconsistencias en la investigación, aseguran. La reapertura del caso deriva de una sentencia de amparo en revisión que determinó que nunca se investigaron los hechos conforme a los protocolos nacionales e internacionales para muertes violentas de mujeres. Por ello, un tribunal colegiado ordenó a la Fiscalía realizar una nueva investigación con perspectiva de género, pues nunca se debió descartar la posibilidad de un feminicidio. De acuerdo con la sentencia, la Fiscalía deberá dejar sin efecto la resolución del 6 de julio de 2022, mediante la cual determinó el no ejercicio de la acción penal. La reapertura del caso fue dada a conocer por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una organización que acompaña a Rosa de Guadalupe Gutiérrez, madre de Elisa. En un comunicado señaló que esta resolución evidencia las graves fallas institucionales que mantuvieron cerrado este caso durante 17 años, por lo que señalaron se trata ahora de una nueva oportunidad para que el Estado mexicano investigue de forma diligente, sancione también a los responsables y garantice que no haya impunidad sin importar el país donde haya ocurrido un feminicidio. Bueno, vámonos ahora con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos, donde, mire, 25 estados denunciaron a la administración de Donald Trump por haber impuesto aranceles a productos de 60 países. Esto al considerar que la medida es ilegal. Esta demanda fue presentada por las fiscalías de esas entidades, que son en su mayoría gobernados por demócratas, y lo hicieron ante el Tribunal de Comercio Internacional allá en Nueva York. La oficina del representante comercial de Estados Unidos justificó la medida con base en la Ley de Comercio de 1974 sobre presunto uso de mano de trabajo forzada por otros países. Vamos a escuchar precisamente a Jameson Greer.
Somos el único país en el mundo que tiene esta ley y la aplicamos, lo crean o no. En Cuba, las autoridades están trabajando para reanudar el suministro de energía eléctrica después de que el domingo nuevamente colapsara este sistema nacional. Es la sexta ocasión que ocurre. Son más de 9 millones de personas en la isla las que carecen de energía eléctrica. Esto se suma al bloqueo permanente de los Estados Unidos, una situación que la población pues ya ha hecho como parte de su vida cotidiana. Difíciles condiciones, pero la población cubana es resiliente. Somos demasiado amables, a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas que están pasando en el país. Pero no hacemos nada con tirarnos en la calle, formar lo desagradable, porque no vamos a resolver ningún problema. Y seguimos en Cuba porque precisamente autoridades de la isla están ya trabajando en proyectos para poder fortalecer su economía. Ediberto Martínez nos informa. Cuba busca fortalecer su economía con una reforma estratégica frente a la presión de Estados Unidos que asfixia a la isla. Un paquete con 176 medidas que proponen liberar y descentralizar su economía sin dejar de lado el socialismo. Hemos acordado emprender la siempre dedicada misión de abrir aún más la economía con prioridad para los cubanos residentes o no en el país. Cuba no está abandonando formalmente el socialismo, ha sido muy claro el presidente Díaz-Canel al afirmarlo, sino que más bien lo que ahora intenta es introducir pues algunos mecanismos de mercado. El doctor en Derecho Internacional, Joel Peña, señaló en entrevista con 11 Noticias que este mecanismo busca ofrecer una alternativa económica operacional que depende de distintos factores económicos y gubernamentales. La estabilidad monetaria, la infraestructura energética, sobre todo para aprovechar el petróleo que tiene la isla y desde luego mostrar confianza, dar confianza no solamente a la población, sino a los inversionistas. Este paquete planea acciones como facilitar la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, propone la creación de la banca privada, permite la participación directa de capital extranjero y de cubanos que vivan en el exterior. El plan ya comenzó a trabajar luego de que se publicó un decreto del Consejo de Ministros en la Gaceta Oficial cubana, que permitirá a partir de agosto que empresas estatales, privadas y extranjeras extraigan petróleo y gas natural bajo concesión del Estado. Este tipo de empresas pues tienen una mayor flexibilidad, ¿no? Mientras que pues las cooperativas responden a una lógica más colectiva. Entonces, la ventaja de las pequeñas y medianas empresas es que pueden aumentar eficiencia e inversión, pero pues sí va a haber un riesgo en que comiencen a concentrarse en las manos de las y los empresarios, de las personas extranjeras. En la minería, el capital privado podrá invertir como asociación extranjera. Se podrá acceder a la fabricación de sustancias químicas y productos farmacéuticos con restricciones condicionadas. Pues sí abre un espacio, por ejemplo, para arrendamientos, es decir, para que personas extranjeras puedan utilizar el terreno, digamos, pagando al Estado, concesiones, negocios inmobiliarios, agencias de viajes, empresas de rentas de autos, ecoturismo, que también sería fantástico en una isla tan biodiversa como lo es Cuba. Así, el brazo del socialismo se transforma para no desamparar a su población. 11 Noticias, Heriberto Martínez Reyes. Vámonos a las breves internacionales. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos ha detenido un promedio de 40 personas migrantes en los aeropuertos, un incremento respecto a los 10 arrestos diarios en mayo de 2025. Los agentes migratorios vestidos de civil detienen a las personas con visas de estancia ya vencidas en los mostradores de las aerolíneas o en las puertas de abordaje, publicó la televisora NBC. Help us! Hey, you guys, come help us! ICE is here, help us! Help us! Se han reportado detenciones en San Francisco, Los Ángeles, Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida y Texas. La Coalición por los Derechos de los Migrantes de California emitió una alerta de viaje llamando a las y los extranjeros con solicitudes pendientes de tarjeta verde o green card consultar un abogado antes de viajar por vía aérea. Argentina vivió este lunes un paro nacional contra las reformas educativas.
Entre las demandas se incluyeron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, aumento de salarios y presupuesto para infraestructura. Sobran fuerzas, sobra voluntad para enfrentar el ajuste en educación y salir a defender a la escuela pública. Mañana vamos con 48 horas. En la ciudad española de Ceuta, luego del ingreso de más de 60,000 personas migrantes desde Marruecos la semana pasada, las autoridades habilitaron 2 refugios para albergar a 1,000 personas migrantes menores de 18 años. Los equipos de socorro trabajaban para proporcionar alimentos a las personas migrantes que permanecen en las playas frente al mar Mediterráneo. España sostuvo que si bien Marruecos no alentó la migración masiva, sí permitió que las personas migrantes ingresaran a Ceuta. El gobierno marroquí respondió que el ingreso masivo de personas, en el que fallecieron casi 100, fue estimulado en redes sociales. Estos hechos no fueron fruto de la casualidad ni de reacciones espontáneas. Resultaron de la explotación maliciosa de las redes sociales, las actividades de las redes de trata de personas, que crearon la ilusión de que era posible entrar fácilmente en territorio europeo sin afrontar consecuencias legales. Este martes, los 27 países de la Unión Europea se reunirán de forma virtual para discutir lo ocurrido. En una continua clara violación a la tregua pactada en octubre pasado, en la Franja de Gaza murieron 24 personas palestinas en nuevos bombardeos de la aviación israelí a zonas civiles. Uno de los ataques fue contra un vehículo que circulaba en la ciudad de Gaza. Murieron sus 4 ocupantes. En tierra, fuerzas israelíes demolieron construcciones y viviendas en la zona de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. 11 Noticias. Y mire, México y Japón fortalecen las relaciones entre ambos países, impulsadas principalmente por los liderazgos tanto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Y es que están avanzando estas relaciones hacia una ruta científica. Esto es lo que refirió el canciller de nuestro país, Roberto Velasco, tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien se encuentra en nuestro país en una visita oficial. Vivimos un momento inédito. Por primera vez, una mujer encabeza el gobierno de México y una mujer el de Japón. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la primera ministra Sanae Takaichi, aspiramos a consolidar el diálogo político, económico y de cooperación científica y tecnológica. Y es que ambos gobiernos avanzan en diversos temas, incluido el comercial, el ambiental y también los temas energéticos, esto pese a la guerra en Asia Occidental. Eso es lo que declaró precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, este país que es el 8º socio comercial de México. Coincidimos en continuar y fortalecer nuestra cooperación en el sector energético. Además, coincidimos en ampliar la cooperación en diversos ámbitos, como el ámbito científico y tecnológico. Y a propósito, el canciller de nuestro país, Roberto Velasco, externó y compartió la solidaridad del pueblo mexicano ante la devastación del terremoto en la prefectura de Kumamoto recientemente. Itzel Gómez Gurrola, La Ciencia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hola, Lupita, Angie, Auditorio del 11. Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto que combina la actividad física y es muy importante porque, de hecho, el sedentarismo es uno de los principales factores para desarrollar diabetes, obesidad, sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles. El Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y también otras instancias de la UNAM desarrollaron un prototipo que combina la actividad física y también nos ayuda a movernos. Vamos a ver la siguiente historia. Actualmente somos una comunidad muy sedentaria, ya que estamos todo el tiempo en la computadora y siento que es importante moverse. El sentir de Montserrat está respaldado por la evidencia. 90% de las adolescencias en México pasan al menos 2 horas diarias frente a las pantallas. 8 de cada 10 de ellas son sedentarias. Y de acuerdo con la encuesta de Salud y Nutrición 2021, el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para tener diabetes. Ante este panorama, la Facultad de Ingeniería, Tienda en Línea UNAM y Deporte UNAM
diseñaron una bicicleta para no solo activar el cuerpo, también los dispositivos electrónicos. Lo que buscamos es que se activaran físicamente. En lugar de tener una fuente motriz, que puede ser un motor de combustión interna, en este caso tenemos a una persona que es quien está generando el movimiento, esta energía mecánica que la vamos a transformar posteriormente en energía eléctrica. Ahí tenemos una cierta eficiencia. En las instalaciones de ingeniería ya existen 3 bicicletas como esta, en las que las y los estudiantes pueden llegar a cargar 1% de la batería de un celular o una computadora durante 1 minuto, pedaleando aproximadamente 60 veces. Solo es necesario sentarse, prenderla, empezar a pedalear y conectar su dispositivo. Quien hace ejercicio puede observar la velocidad a la que va, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Los investigadores trabajan en mejorar este modelo, hacerlo más duradero y disponible en espacios exteriores. Estamos esperando mínimo una vida útil de 5 años de las nuevas versiones. Estamos buscando materiales más igualmente resistentes, pero ya resistentes a la intemperie, a la corrosión, porque va a estar expuesto al ambiente. El hecho de que, por ejemplo, puedas ir cargando mientras haces ejercicio y puedas hacer tu tarea, por ejemplo, el hecho de tener la computadora aquí enfrente y es accesible, nos incita a hacer varias actividades a la vez y no quedarnos en un solo lugar sin hacer nada. La propuesta es que estas bicicletas estén a la venta en la tienda en línea de la Universidad de la Nación para que en cualquier lugar de trabajo, estudio o estancia se carguen los dispositivos con la energía del cuerpo. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, como se verían 500.000 galaxias, esta imagen ya fue posible obtenerla al integrar diversas exposiciones del Observatorio Vera C. Rubin en Chile y su cámara de 3.6 megapíxeles, que por cierto es la cámara digital más potente que existe hasta el momento. Tiene un diámetro de 8.4 metros. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, además de lograr estas imágenes, bueno, este trabajo de Vera C. Rubin es valioso también para la astrofísica, pues permite apreciar una región no documentada del cosmos y también es posible que se rastree la luz de 500.000 galaxias y 50.000 estrellas. Bueno, esto también es parte de una noticia sobre el rescate animal en Matamoros, Tamaulipas. Vamos a ver la siguiente imagen. De Simba, perdón. Bueno, este lunes se localizó allá en Matamoros un león africano enjaulado en una vivienda aparentemente abandonada. El felino fue asegurado y movilizado a un parque privado por personal de diversas dependencias institucionales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, así como la organización Conivio Global. Después de una evaluación más detallada, la Profepa determinará el lugar más adecuado para alojar este ejemplar. Recordemos que también este tipo de situaciones permiten a las autoridades primero evaluar las condiciones de los animales que probablemente estuvieran en cautiverio y a partir de ahí saber el lugar específico donde ellos puedan tener su salud y también unas condiciones de vida lo más adecuadas posibles para ellos. México es el primer productor y también exportador del chayote en el mundo y es por eso que también México cuenta con una gran diversidad de especies. El país, además de su centro de origen y domesticación, pues también podemos encontrarlo en diversos estados de la República y entre ellos específicamente Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Pero este alimento está en peligro de extinción, está amenazado. Específicamente también hay 2 especies que están en peligro de extinción. Lo que ustedes observan en pantalla son las diversas variedades del chayote y hay una especie que se llama Sequium. Las 2 especies que están amenazadas son Sequium hintoni del Estado de México y Jalisco y Sequium chintlantense. Son las que pueden observar en los incisos A y B. Estas 2 especies, pues también podrían extinguirse para el año 2060. Esta es una nueva evidencia y un nuevo hallazgo que lo documentaron investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología de la UNAM. Y bueno, ¿cómo fue que llegaron a esta conclusión? Las y los científicos mexicanos, también en colaboración con los jardines botánicos del Kew, esto fue en el Reino Unido, analizaron los genes de estos chayotes y bueno, también se dieron cuenta que habían encontrado una pérdida genética de estas especies. Esto es muy importante porque entre más variedad genética haya en las especies, pues hay una mayor resiliencia ante las vulnerabilidades o ante las amenazas que puedan existir en el medio ambiente. Esto reduce también la posibilidad de resistir a todos los efectos del cambio climático, por ejemplo, como al estrés hídrico o también a las altas temperaturas. La causa principal también que se ha documentado ha sido la pérdida de su hábitat, es decir, los bosques de niebla, estos espacios naturales donde conviven no solamente árboles, plantas, animales, pues básicamente se están perdiendo debido a la deforestación. Casi la mitad de la extensión en 2 décadas podría reducirse aún más para 2080. Los investigadores piden incluir estas especies a la norma mexicana. Es la norma oficial mexicana, la NOM 059, que es esta norma en donde enlista todas las especies, tanto de plantas, animales, que tienen algún tipo de peligro. No solamente se categorizan como el peligro de extinción, hay además, a su vez, una subdivisión del peligro y de la amenaza que enfrentan cada una de ellas, que puede ser severa, muy severa, amenazada. Entonces, ellos, al identificar esta evidencia, piden que se incluya en esta norma para darle las adecuadas, pues sobre todo las acciones inmediatas para poder rescatarla. Y bueno, también proteger a los parientes, digamos, estas especies de chayotes, pues también significa proteger la seguridad alimentaria que tenemos como país y reconocer esta biodiversidad que tenemos en los alimentos mexicanos, sobre todo también la agricultura sostenible para que podamos rescatarlos y también pues se puedan se preserven a lo largo de las generaciones. Y bueno, es también importante mencionar que este es un patrimonio genético único que solamente existe aquí en nuestro país y lo estamos perdiendo. Entonces, pues hasta aquí la información. Muy bien. Además de que decías ahorita, la seguridad alimentaria por los beneficios además que tiene una verdura como lo es el chayote y además esta diversidad genética que dices y que se estén perdiendo las especies. Oye, Itzel, pero a mí me gustaría detenerme en lo que nos presentaste al inicio. Esta manera de irnos activando, dejar un lado de un poco los dispositivos electrónicos y al mismo tiempo poder cargarlos a través del ejercicio. Sí, la idea también de este proyecto es que en tienda en línea UNAM, se pueda vender esta bicicleta. Entonces imagínense aquí, ¿no? En el estudio. Mientras transmitimos. Mientras se termina la batería de nuestros dispositivos, solamente nos paramos. Entonces, pues el sedentarismo lo vemos no solamente en las adolescencias, también en las personas, en todos los sectores, ¿no? De poblacionales. El sedentarismo hoy, las pantallas nos tienen sentados. Entonces, pues esta es una forma también para activarse, claro, porque hay veces que no nos damos cuenta. Incluso hay veces que hasta podemos poner, hay evidencia y hay investigaciones que sugieren que pongamos alarmas para evitar también estar tanto tiempo en las pantallas y así pararnos. O también la otra cosa que se ha sugerido, pues es la forma natural de tomar agua.
cuando estamos tomando agua, entonces nuestro cuerpo nos dice en qué momento específico tenemos que levantarnos. Claro. Y muchas veces por el trabajo, por pues, las dinámicas del día a día, no nos paramos, Claro. no tomamos agua incluso para no pararnos. Entonces me pareció uno de los, pues un claro ejemplo de cómo la ciencia resuelve problemas cotidianos, ¿no? Entonces, por un lado resolvemos la parte de salud y por otro lado, pues también activamos la parte física y pues es algo que también es un proyecto que ahora se está trabajando para que cualquier persona lo pueda estar. Por ejemplo, ahí en la Facultad de Ingeniería hay 3 prototipos, se trabaja todavía en otro más porque quieren que sea menos ruidoso, entonces todavía están trabajando en algunas mejoras, pero la idea es que se pueda estar en cualquier espacio, ya sea cerrado, y también ahora se trabaja para que esté en exteriores. Entonces, Oye, podamos pero disfrutar. esta bicicleta se conecta o No. también tiene Se sus recarga, propias sí, tiene su propias propio baterías? mecanismo. De hecho, puede moverse. Ajá, lo que son las cosas, porque de una necesidad que todos tenemos, que es tener nuestros dispositivos cargados, pues hacen una obligación de hacer ejercicio, ¿no? Sí, Eso claro. está maravilloso, Sí, porque no nos dan alternativa, digamos. Imaginemos un mundo sin luz, sin energía. Se nos va la luz, que a todos nos ha pasado. No cargamos el celular, tenemos poquito, pero pues ahí tengo mi bicicleta para cargar mis dispositivos. De una necesidad podemos sacar algo bueno, ¿no? Así es, Lupita. Y diría yo, la energía no se crea ni se transforma, entonces la energía que tenemos en el cuerpo, tal vez de sobra para algunas de nosotros, se transforma. Sí, Entonces, claro. esto pues es muy relevante y creo que también claro. cuando nosotros hicimos la grabación de la nota, los mismos investigadores pues nos apoyaron para mover la bici y la pudimos sacar, o sea, pudimos moverla, tiene unas ruedas y eso pues también es parte de la ciencia, ¿no? La ciencia de la ingeniería, de cómo adaptar y aparte otra cosa importante es con materiales reciclados. Entonces, se aprovechan los materiales que ya se tienen para poderlos ensamblar, se establece la función que puedan llegar a tener y pues bueno, es parte también de la maravilla de la ingeniería y la interdisciplina. Un proyecto interesante Claro. que además a quienes nos están escuchando pues también va para empresas, incluso escuelas, porque si hasta ahí en la Facultad de Ingeniería hay por lo menos 3, pero es un modelo que se puede replicar en las escuelas en donde está el sedentarismo, ya lo hemos venido escuchando en las últimas semanas con este debate sobre el uso de las redes sociales y también en las empresas, porque bien lo dices, en todos los sectores de la población hay sedentarismo y nos necesitamos mover. Sí, de hecho, pues lo que me comentaban era que ahora están trabajando, bueno, los investigadores me hablaban que están trabajando en pues tener este contacto con las empresas para que el costo sea accesible, porque en estos momentos el costo es muy alto y Seguro. bueno, básicamente que sea accesible Sí, para todas y todos. Como dicen, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Si hay mucha demanda, el costo se reduce. Y me imaginaba una situación, ¿no? Tienes tu circuito, tienes tu bicicleta. En el mundo donde ya estemos rodando con estas bicicletas de este estilo. Entonces, haces tu circuito, haces ejercicio, obviamente, apagas, bajas tu computadora, tu celular los dejas quietos, no vas a estar mensajeando o escribiendo mientras ruedas. Entonces, haces tu giro y dices, pues mando un WhatsApp. Haces tu giro, escribes un poquito, ¿no? Y en la práctica uno va dándole el uso de acuerdo también a nuestras necesidades. Y cuando vemos, si nosotros vamos a un parque y vemos que está rodando una bici de este tipo, empiezas a verla, tener curiosidad de qué es, y empieza como que el de boca a boca también para hacerse un hábito y una necesidad. Entonces está muy bien esta iniciativa. De hecho, lo que en un inicio habían trabajado era que afuera de Tienda UNAM existieran unas mesas y las mesas, una de las sillas la adaptaron para que la familia después de hacer sus compras pudieran sentarse y pedalear. Y también hacer sillas y bueno, también adaptar la bicicleta para los niños, para las infancias, niñas y niños que pudieran estar con sus papás y a un lado también los niños pudieran estar activándose. Entonces sí, esa es la idea, o sea, trabajar en distintos prototipos y como lo vimos también en la nota, entrevistamos a estudiantes y nos decían pues que también lo utilizaban, entonces podían estar trabajando mientras están cargando su celular y a mí también me impresionó mucho el tiempo, ¿no? O sea, se carga un porcentaje de batería, 1% se carga con 60 pedaleadas, aproximadamente un minuto. Entonces,
pues digamos, al menos con 15 minutos de ejercicio cumples con esa parte de la actividad física y también puedes seguir pedaleando para tener pues más batería. Bueno, ahí pues está, ya nos diste la idea. Oye, Itzel, rápido, lo que localizaron en Matamoros, Tamaulipas, que a propósito ayer también hablábamos de esa ciudad, este león africano enjaulado, y ya se están haciendo las investigaciones, sobre todo para ver en dónde lo ubican, pero recordar obviamente que este tipo de especies no pueden ser resguardadas en un hogar, en una casa particular. Sí, recordemos que todas las especies pues tienen distintas necesidades. Entonces, cuando esto llega a pasar, cuando la Profepa decomisa algún tipo de especie, es importante primero que las autoridades puedan hacerse cargo, un contacto directo con estas especies, porque pues recordemos también tienen virus, tienen bacterias, entonces si puede llegar a tener una persona contacto directo, puede llegar a ser peligroso. Entonces, lo principal es que las autoridades responsables tengan el contacto directo. El segundo pues es la evaluación, ¿no? La evaluación de cómo está su salud, sus condiciones, exactamente. Entonces, pues bueno, este era un predio que estaba abandonado y esto es lo principal, que saber cómo está esta especie. Y la tercera pues es ver la reubicación, ver cuáles son estos espacios donde este león pueda adaptarse y también pues continuar su vida. Una de las, por ejemplo, la Profepa luego pueda llegar a tener, dar estas especies a centros de conservación. Entonces, por ejemplo, como los liberan bajo exactamente, las como el centro de conservación de Chapultepec, el de Aragón, donde pues las personas podemos disfrutar de estas especies, verlas como son. Entonces, pues sí, creo que es fundamental que hacer conciencia sobre todo. Y sobre todo, si sabemos de esos casos, se puede denunciar de manera anónima. Sí, claro, eso es cierto. Sí, pueden denunciarlo también a las autoridades. Ahí está, no hay consecuencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Muy buen día. Rola con la ciencia, que siempre nos aporta nuevos conocimientos. Y miren, los conocimientos ahorita como que están un poco guardados, cerrados los libros, porque estamos en vacaciones, pero hay una estimación importante por parte de la Concanaco Servitur sobre lo que va a representar este regreso a clases en miles de pesos, más de 144,550 millones de pesos, así, cerradita la cifra, es lo que estima la Concanaco que van a obtener por el regreso a clases. Esto y más en las breves económicas. Aumentan ingresos por remesas. El Banco de México reportó que en junio hubo un avance de 4.2% anual. En total ingresaron al país 5.472 millones de dólares. En el primer semestre del año se acumularon 30,000 millones de dólares, un aumento de 3.1% respecto al mismo periodo de 2025. El regreso a clases generará una derrama económica de 144,550 millones de pesos, estima la Concanaco Servitur. El gasto promedio por alumno de educación básica sería de 6,000 pesos, un incremento cercano al 7% respecto al año pasado. Los principales beneficiarios serán 4 millones de comercios como papelerías, librerías, tiendas de uniformes, zapaterías y pequeños comercios. La confianza empresarial aumentó en julio 0.1% respecto a junio al ubicarse en 48.2 puntos. Entre los sectores que reportaron mayor confianza fueron el de la construcción con 47.2 puntos y el de servicios privados no financieros con 48.5. 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Bueno, vamos a cambiar de tema porque mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ya los lineamientos de la COFEPRIS sobre el autoconsumo de la cannabis y también del tetrahidrocannabidol. Entre ellos el límite de 3 plantas por persona y de 6 en total, permitido en domicilios donde vivan más de 2 personas autorizadas. Igualmente, avaló también la Suprema Corte la prohibición de transferir semillas de la planta para evitar que el ejercicio de este derecho derive en actividades de distribución o comercialización. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por un particular contra las prohibiciones de COFEPRIS sobre el uso recreativo del cannabis.
El proyecto señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto. La propia Declaratoria General confirió a la COFEPRIS la responsabilidad de definir lineamientos y condiciones para el autoconsumo lúdico, siempre que estos garantizaran el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona autorizada, sin perder de vista que ese derecho tiene implicaciones tanto en la esfera individual de la persona solicitante como en el resto de la población. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que en el inicio del próximo ciclo escolar se van a distribuir distintas guías para alumnos y alumnas acerca de su bienestar emocional. Una acción que forma parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes. Son 6 ejes, vamos a comentarlos. Una campaña masiva de sensibilización, impresión y distribución de 18 millones de guías para jóvenes y actividades en escuelas. La realización de asambleas informativas, prácticas interactivas y el fortalecimiento de la línea de la vida. El propósito, promover el bienestar socioemocional mediante la prevención temprana y oportuna acerca de lo que tiene que ver con la salud emocional de las y los estudiantes. Bueno, mire, vamos a cambiar de tema porque la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a la población en general para que participe en esta consulta que va a definir los lineamientos para la protección de las audiencias en los medios de comunicación, particularmente en radio y televisión. Refirió Kenia López Rabadán que se trata de un mecanismo para fortalecer la libertad de expresión. Así lo dijo. Nunca debe debilitar la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial. La consulta pública representa una oportunidad para corregir ambigüedades, establecer límites claros a la actuación de la autoridad y construir lineamientos que brinden certeza a las audiencias y a los medios de comunicación. La diputada consideró que la democracia necesita audiencias protegidas y una sociedad con acceso a la información plural. Estamos ante una decisión de gran trascendencia para nuestra democracia en México. Entre los aspectos que deben revisarse con sumo cuidado se encuentra en primer lugar el uso de conceptos amplios como información falsa, descontextualizada, veraz u oportuna. En otros temas, la presidenta de la Cámara Baja también externó su respaldo para que se abra el debate sobre las plataformas digitales y el uso excesivo de celulares entre niñas, niños y adolescentes. El interés superior de la niñez debe orientar cualquier decisión y exige prevenir la exposición a contenidos dañinos, al acoso, el contacto con desconocidos y a las prácticas tecnológicas que puedan favorecer el uso compulsivo de las redes. Bueno, hablemos ahora del tema de la Universidad Nacional Autónoma de México y en lo que va este asunto del primer ingreso a nivel licenciatura. Miren, ya la Auditoría Superior de la Federación va a tomar cartas en el asunto, revisando, fiscalizando el software que se utilizó precisamente para la presentación en línea de este examen de primer ingreso a nivel licenciatura. Nos cuenta más Judith Hernández. Se suma un nuevo capítulo a la historia del examen de admisión de la UNAM. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría al contrato de la empresa Territorium Life, a quien la universidad adjudicó la aplicación de su primer examen de admisión en modalidad virtual para el ingreso a licenciatura. La auditoría buscará determinar si el software contratado funcionó de forma adecuada, al igual que las herramientas de supervisión con inteligencia artificial. La revisión formará parte de la fiscalización de la cuenta pública 2026. En tanto se conocen los resultados, las protestas de aspirantes inconformes con la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control presencial continúan.
Este lunes, aspirantes que habían recibido un aviso de que fueron seleccionados se manifestaron frente a Rectoría en contra del examen de control y posteriormente bloquearon Avenida Insurgentes para exigir que se respete el lugar que dicen ya ganaron. Había sido seleccionado, no sé por qué tendrían que quitarme mi lugar. Y al menos para mí se me hace una tontería hacer otra vez el examen. Que se nos respete nuestro lugar que ya nos ganamos. O sea, ¿tú no quieres hacer el examen de control que anunciaron el viernes? No estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. Estaría yo en contra más que nada porque les están dando una segunda oportunidad a los demás que no se quedaron. Aunque este grupo aún no decide si se amparará, el abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, asegura que 70 alumnos ya se acercaron a su firma legal para tramitar un amparo. Y aunque reconoce que no obtendrán su lugar este año, recomienda a quienes pelearán su lugar por la vía jurídica no presentar el examen de control. Si estos alumnos hacen el examen de control, ya perdieron la oportunidad de pelearlo por la vía legal, al menos por el amparo. ¿Por qué? Porque ya hay un consentimiento del acto. Entonces, mi recomendación es no hacer el examen de control. Otras y otros aspirantes que se enteraron el día que se publicaron los resultados que su examen había sido cancelado, se manifestaron para exigir ser incluidos en el grupo de alrededor de 58,000 aspirantes que realizará el examen de control presencial. Me cancelaron mi examen, me enteré hasta que sacaron los resultados, me aparecía que mi examen había sido cancelado. Pues que nos dejen hacer el examen de control a nosotros, que realmente sí nos esforzamos, sí pedimos un lugar y que nos tomen en cuenta también a nosotros, que se vea nuestro caso también. Y aunque aún no se sabe la fecha del examen, diversas escuelas, academias e institutos especializados en la preparación de los aspirantes para este tipo de exámenes de selección no pierden el tiempo y ya ofrecen diversos cursos express, como el CONAMAT, que asegura que si te quedaste fuera por poquito, puede que tengas otra oportunidad, y ofrece el curso en línea por 800 pesos para quienes no lo habían tomado. En sesión permanente, instalada este lunes, el Colegio de Directoras y Directores acordaron procurar que los cursos de licenciatura inicien el lunes 31 de agosto. En tanto que el rector, Leonardo Lomelí, solicitó que este martes se publique y difunda la información sobre las fechas y sedes del examen de control. Con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro, 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, vamos con otros asuntos porque mire, le hemos informado cómo han aumentado estas denuncias por despojo de inmuebles aquí en la capital del país. Un asunto que ya está en el foco y en la atención pública de las propias autoridades. Y es que de acuerdo con las denuncias, estos desalojos, estos despojos están acompañadas de diferente tipo de violencia, incluida las amenazas, la extorsión, lo cual pues pone en riesgo a decenas de familias. Azucena Rangel platicó con algunas de las víctimas y nos cuentan pues de estas exigencias que tienen para frenar estos despojos y también para que no se sigan expandiendo a otras colonias de la capital. Víctimas de despojo salieron nuevamente a las calles para pedir a las autoridades de la Ciudad de México atender las múltiples denuncias por estos delitos. Que nos han invadido un edificio en la colonia Roma, en el cual tanto como mis compañeros y yo hemos recibido amenazas de muerte. Los mismos invasores nos han amenazado, bueno, al menos a mí también con mi familia. En la Ciudad de México, hasta 2024, se habían registrado casi 24,000 carpetas de investigación por el delito de despojo. Y en junio de 2026 se registraron 1,978 casos. Llegaron dos tipos a tocarnos la puerta y a decirnos que eran los nuevos propietarios del domicilio. Se meten a nuestro domicilio, sacan todas nuestras pertenencias, adentro de nuestra casa nos pegan, afuera de nuestra casa nos vuelven a pegar. Pero además del delito de despojo, muchas de las víctimas han denunciado que intentando recuperar sus inmuebles han sido víctimas de otros delitos como amenazas, extorsión y violencia física. Entraron 30 personas a mi domicilio, las cuales iban armadas, empezaron a golpear a mi hija menor de edad, a mi esposo y a mí. Nos pidieron entregarles todos los documentos originales de la casa. Exigen la intervención de las autoridades, pues temen perder su patrimonio. Ya estamos hartos.
Yo me quitaron, yo vivía ahí porque pues ahí trabajo, en la inmobiliaria, y me tuve que ir de ahí, pues el miedo que ahorita tengo. Con imágenes de Genaro González y Daniel Pérez, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, pues el tema surgió porque hubo denuncias por parte de las y los vecinos afectados en un inicio en la alcaldía Benito Juárez. Ya vemos que este asunto de los despojos tiene que ver también con otras alcaldías. Las autoridades, al tomar cartas en el asunto, iniciaron procesos administrativos, escucharon a las víctimas de este tipo de despojos. Sabemos que hay personas detenidas precisamente que incurrían en este que es considerado un delito. Están en proceso de investigación y por lo pronto los resultados de todas estas gestiones administrativas, hay el compromiso por parte de autoridades capitalinas de dar a conocer un primer corte esta misma semana. Habló la jefa de gobierno Clara Brugada al respecto. Ya hemos logrado que se convirtiera en un delito grave. El delito de despojo con algún agravante puede llegar hasta los 23, 24 años de prisión. Y de qué manera vamos a acelerar toda la cuestión administrativa para poderla enfrentar. El secretario de Gobierno, César Cravioto, quien se reunió precisamente junto con la Fiscalía Capitalina, con las personas afectadas, los vecinos afectados por este tema del despojo, ha dado una indicación muy precisa, darle seguimiento al caso, levantadas las denuncias y sobre todo, y lo más importante, dijo, no politizar el tema. Porque las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se han concentrado la mayor cantidad de denuncias por este delito de despojo, están en manos del Partido Acción Nacional. Lo que se trata es de separar los temas jurídicos, las denuncias vecinales, de los asuntos políticos. Así que pidió César Cravioto que estos asuntos se desahoguen en los canales pertinentes. Vamos a escuchar al secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Que no se suban y que no se metan de manera politiquera a los asuntos. El gobierno de la ciudad está atendiendo. También deberían de preguntarle los diputados del PAN qué han hecho sus alcaldes para prevenirlo, porque dos de las alcaldías que más temas de despojos tienen es Cuauhtémoc y Benito Juárez. Bueno, y en información generada muy temprano esta mañana, mire, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal aseguró 217 kilos de cocaína que eran transportados en un compartimento oculto en un vehículo. Esta información fue dada a conocer por el secretario Omar García Harfuch a través de sus redes sociales, quien informó de este decomiso y también subrayó que va a continuar la investigación para definir las rutas de trasiego, así como el destino final de este cargamento. Y mire, también en asuntos de seguridad hay datos importantes a nivel estadístico por parte del INEGI que demuestran una reducción en los delitos de alto impacto en todo el país, particularmente de los homicidios. Les contamos más con Roberto Fuentes Vivar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en 2025 se registró la mayor caída anual en el número de homicidios desde la última década, de acuerdo a las cifras preliminares de estadísticas de defunciones registradas por presunto homicidio. De acuerdo a los datos del instituto, en 2024 se registraron más de 33,000 defunciones por presunto homicidio doloso, mientras que para 2025 se registraron 27,989, lo que representó una disminución de un 16.6%. Por número de presuntos homicidios dolosos, Guanajuato registró la mayor incidencia de casos, con 3,249, seguido por el Estado de México con 2,575, Chihuahua con 2,106 y Baja California con 2,095. El principal medio especificado utilizado para el homicidio a nivel nacional fue el disparo con arma de fuego, seguidos de las armas u objetos punzocortantes. Las entidades con menor casos de homicidio en 2025 fueron Yucatán con 42, Campeche con 97 y Durango con 108. Con información de Roberto Fuentes Vivar, 11 Noticias. En Palacio Nacional inició la conferencia, vamos para allá.